Yo creo que la primera de las reflexiones que tendríamos que hacer esta noche, ya para entrar en lo último que ocurrió, ¿no? con la muerte de este líder, es comprender que quien ataca a civiles comete un crimen. Lo haga Hamas, lo haga Hezbollah o lo haga el Estado de Israel. Es decir, es algo absolutamente ilegal, se lo considera un crimen de guerra, y eso desde los medios de comunicación tenemos que tenerlo muy en claro, ¿no? Más allá de la voluntad y el derecho que tienen los pueblos a defenderse, ¿no? Estas situaciones sí hay que monitorearlas, ¿no? Hoy Naciones Unidas puso una alerta con respecto a esto, ¿no? Es decir, apoyamos a Israel en su defensa, pero esto no es un cheque en blanco para que haya, como hay hasta ahora, 42.000 muertos, ¿no? Es decir, 42.000 muertos legales, en realidad la cifra se eleva a 186.000 porque hay más de 100.000 desaparecidos, y para que nos demos una idea, estamos hablando de un año y un par de semanas, es el triple, esos muertos en Gaza son el triple de la cantidad de estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam en 11 años. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, hay una llamada de atención, ¿no? Es decir, primero por grupos como el Hamas, que llegan al poder con elecciones al principio, pero después las elecciones se las saltean, ustedes conocen esa situación, se manipulan, se mueven, se transforman en un grupo violento en expansión, se alían a un grupo que siempre fue opositor a ellos, que es el Hezbollah, porque son de dos visiones distintas del Islam, uno es sunita y otro es chiita. Generan esta masacre del 7 de octubre del año pasado, y a partir de ahí la escalada que pareciera no tener reglas para nadie, ¿no? Es decir, que uno lo ve y entristece y enoja muchas de esas imágenes, en donde muchas veces la población civil es rehén, ¿no? Hay que comprenderlo, ¿no? Que los líderes políticos no están a la altura de las circunstancias y que lamentablemente quienes pagan las peores consecuencias en los conflictos son la gente común, la gente de a pie, la que quiere paz, que ya no le importa ni pelearse con Israel, ni el israelí medio que ya no le interesa la guerra con los palestinos, quieren vivir en paz, digamos, ¿no? Y que los políticos muchas veces por intereses personales, por ganar una tapa en el diario, por recibir mayor financiamiento del exterior, generan estos conflictos que son realmente muy graves. Eso como una visión genérica, ¿no? Ahora, este impacto de hoy, de la muerte del líder de Hamas, puede cambiar un poco las cosas, ¿eh? ¿En qué sentido? Porque generó rápidamente una enorme debilidad en el Hamas, ¿no? Es decir, es una enorme debilidad, como la muerte de algunos líderes de Hezbollah. Entonces, ellos tienen un formato de milicia parecido a cualquier ejército, ¿no? Es decir, que cuando muere el jefe siempre hay alguien que lo reemplace, pero no de la talla, ¿no? Es decir, estos últimos líderes que han muerto han sido, en este concepto, totalmente irreemplazables. Sinwar era quizás el líder de Hamas más sangriento contra Israel, que nunca reconoció el Estado de Israel, que pedía su destrucción, y quizás de alguna manera las otras facciones, que son como 5 las que tiene Hamas, pueden llegar a acomodar la situación y acercarse a una negociación, que esto lo esperan tanto los palestinos como los israelíes de a pie, digamos, ¿no? Es decir, más allá de los políticos. Sí, fíjate que me gustaría que ampliaras un poco esta visión de cómo puede impactar ahora la muerte que hubo de este líder de Hamas, porque si bien hubo esta conversación entre Biden y Netanyahu, hay gente que dice que tiene expectativa de que tal vez se logre algún tipo de negociación. Tú lo asomaste inicialmente. Claro, la llamada de Biden a Netanyahu, que fue en las últimas 2-3 horas, lo que hizo Biden fue, bueno, me parece que esto es una buena oportunidad. También es un mensaje a Netanyahu, le está diciendo, esto que te está pidiendo la gente todos los días, estas marchas que están pidiendo por
los 101 rehenes que todavía están en poder del Hamas. Lamentablemente se cree que la mayoría, muchos de ellos se han muerto. Lamentablemente tenemos 8 argentinos también dentro de esa lista de los 101. Bueno, es una oportunidad, le está diciendo a Netanyahu, de sentarse a negociar. Algo que en los últimos meses Netanyahu se negó absolutamente, ¿no? Y que jamás pasó por distintas etapas, ¿no? Capaz que decía, quiero negociar, pero pedía lo imposible, que es también una forma de decir, no quiero negociar, ¿no? Y creo que esto que acaba de ocurrir puede abrir la puerta a la negociación de liberación de rehenes, de un alto fuego prolongado, pero el alto fuego tiene básicamente en este conflicto dos vertientes. Una tiene que ver con el intercambio de rehenes y que se recuperen rehenes israelíes en manos del Hamas, y la otra vertiente es humanitaria, porque en Hamas hace casi 3 semanas que prácticamente no está entrando comida, escasamente hay luz, los hospitales no se pueden atender. Miren, yo puedo compartir con ustedes unos últimos datos que realmente son escalofriantes. Por ejemplo, el 90% de la población de Gaza, es decir, la población de Gaza son 2.200.000 personas. Bueno, 1.900.000 no está en su casa. O porque la casa está destruida o porque tuvieron que escapar de una zona de conflicto. Hay 16.500 niños muertos, 10.000 mujeres muertas, y en el medio de esa situación, que es una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas en las últimas semanas, es la cantidad de embarazos que hay en este momento. Hay 50.000 embarazadas en Gaza y hay 183 partos diarios. Estos son los números últimos de Naciones Unidas. Y no hay luz, no hay insumos. Entonces, parte de este acuerdo humanitario que quiere impulsar Biden, primero convenciendo a Netanyahu, y que Egipto con Qatar convenza a los palestinos, es generar estas dos cosas. Devuelvan rehenes, armamos un corredor humanitario. Volvemos a esto que se hizo 2 veces ya con relativo éxito, pero por lo menos trajo un poco de alivio a este conflicto. Y creo que en ese sentido yo coincido, es un buen momento como para hacerlo, en donde el Hamas está más débil, en donde el otro líder, que es Netanyahu, también está muy presionado popularmente para que le entreguen los rehenes. Creo que es un buen momento y creo que Biden está jugando una buena carta con ese contacto. Eduardo, pero internamente dentro de los grupos palestinos, dentro de Hamas y Hezbollah, ¿hay facciones dispuestas a negociar con Israel una tregua? Yo creo que Hamas sí, Hezbollah no. Es decir, esto hay que hacer la diferencia. Hezbollah es un partido, también para que entienda la gente, es un partido político con un brazo armado, que es la Yihad Islámica Palestina, en el Líbano, financiada directamente por Irán. Y esto también es bueno contarlo, porque a veces uno escucha... Eduardo, espérate, y como que mandan en el Líbano. Hezbollah como que manda. Exactamente. Hezbollah es un estado dentro del estado. Piensen esto. El Líbano hasta hace 2 años tenía una hiperinflación. Les digo, superó la venezolana en su peor momento. Es decir, para que ustedes se den una idea. Caían los presidentes todo el tiempo. El presidente que está ahora es un presidente interino hace casi 2 años, ¿no? En el medio de la crisis, Hezbollah, financiado por Irán, como partido político, con bancadas en el Congreso, con poder económico, bancaba a muchas poblaciones, sostenía poblaciones, entonces se compraba a la gente. Sumemos un elemento más. En el medio de toda esa crisis económica y política también hay mucha corrupción en el Líbano. Y Hezbollah, como fanáticos religiosos, no permiten la corrupción, por lo cual en los lugares que gobierna Hezbollah pueden llegar a tirar un misil y matar israelíes, pero no roban. Entonces la gente los ve como me dan dinero, me hacen vivir bien y son honestos. Entonces se ganaron cierta, digamos, cierto apoyo de un sector del libanés que no ven en las falanges cristianas o en los árabes, el resto de la comunidad árabe, soluciones. Entonces Hezbollah se armó un estado dentro del estado del Líbano. Así, directamente, toma decisiones solo, hace lo que quiere, tiene campamentos en el sur, hace décadas nadie entra ahí, el Estado no gobierna en los campamentos de Hezbollah del Líbano, donde se disparan los cohetes hacia Israel. Es decir, es
un ente aparte del Estado donde nadie puede meter la nariz. Es decir, esto es Hezbollah, ¿no? Desarmar ese aparato es extremadamente complicado. Es muy complicado. Distinto al Hamas, donde está siendo invadido, donde tiene las ciudades en ruinas, donde sus líderes están muriendo. Hay una debilidad mucho mayor en este momento en Hamas que en el poder político de Hezbollah.